Muy buenas tardes, padres de familia. Bienvenidos a una nueva actividad de la plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación, cuya actividad titula Identificamos los problemas o necesidades de nuestra localidad. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? En esta actividad elaboraremos una encuesta para identificar los problemas y las necesidades de mi comunidad. Recordemos esta parte muy importante. Vamos a elaborar una encuesta. ¿Cuál será el fin de esta encuesta? Su fin va a ser identificar los problemas y necesidades de nuestra comunidad. Ese es el fin de nuestra encuesta del día de hoy. Entonces, para la realización de esta encuesta, vamos a continuar leyendo desde la actividad de la vez pasada a Jaime. Entonces tenemos en este caso, Jaime nos presenta una nueva situación. Jaime, en una conversación con su familia, hace notar la importancia de conocer cuáles son las problemáticas, necesidades o cambios producidos en el contexto de la pandemia. Con ese propósito, Jaime elabora una encuesta dirigida a sus vecinas y vecinos. Esa es una buena idea. ¿Qué te parece? ¿Te interesa identificar cuáles son las problemáticas, necesidades o cambios que se han producido en las familias? Para recoger esta información, te ayuda a realizar una encuesta. Entonces, nosotros para poder tener alguna información en relación a un tema de interés de nuestra comunidad, debemos de realizar una encuesta. A continuación te brindo algunas orientaciones para que puedas elaborarla, pero antes piensa y responde. Vamos a leer las siguientes preguntas. Dice, ¿qué es una encuesta y para qué sirve una encuesta? Entonces diremos que la encuesta es un instrumento, ya vamos a colocar acá, que nos ayuda a recoger información sobre un tema de interés, ¿ya? Es elaborada a base de preguntas. A base de preguntas ya es elaborada nuestra encuesta. ¿Alguna vez has realizado una encuesta? A ver, ¿recuerdan ustedes o no recuerdan ustedes? Sí hemos realizado una encuesta en actividades pasadas. Los que recuerdan, los que están siguiendo el canal, se recordarán en este caso la problemática de Juan, que era un niño que quería saber algunos datos importantes en relación a un determinado tema y realizó una pequeña encuesta a base de una pregunta con 3 opciones. Recuerden el video del niño Juan, eso lo vimos en unos videos anteriores. Entonces sí hemos realizado una encuesta en actividades pasadas, en este caso en las cuales la aplicamos a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Entonces, en la cual la aplicamos a nuestros familiares y vecinos. Ahí en este caso trabajamos con la encuesta. Y bueno, la pregunta 6 es propia para ustedes. Indaga entre tus familiares y pregúntales si alguna vez han sido encuestadas o encuestados. Pídeles que te cuenten su experiencia. Mayormente, algunas personas siempre han sido encuestadas, no sea de repente con frente a frente a una persona, sino por una llamada telefónica. Y también tengan en cuenta que una encuesta también ha sido elaborada cuando han sido los censos. Entonces, el censo también es para saber un determinado tema y está hecho a base de preguntas. Entonces, ahí también estamos haciendo una encuesta. Luego nos dice que es una encuesta y acá tenemos una idea más clara. La encuesta es una serie de preguntas que se hace a las personas para reunir datos sobre un tema determinado. ¿Para qué sirve? Para conocer la opinión de las personas sobre algún tema o para recabar datos y tomar decisiones. La encuesta también puede ser aplicada para un producto, no se vayan a olvidar. ¿Cómo se elabora una encuesta? Para elaborar una encuesta se pueden seguir los siguientes pasos.
tener presente el propósito de la encuesta, si en este caso es un tema, si en este caso es de repente quizás para abrir una tienda, algo informativo, etcétera. Elegir un tema sobre nuestra encuesta, elegir a quién va a estar dirigida la encuesta y luego elaborar preguntas con alternativas. ¿Por qué con alternativas? Porque me va a ayudar a mí a tener, por ejemplo, un gráfico estadístico, me va a ayudar sobre todo a tener una información más exacta en relación a unas determinadas opciones de respuestas. En cambio, si hacemos encuestas donde los participantes escriban de manera libre su respuesta, entonces va a ser un poco más extenso el trabajo. Vamos a planificar nuestra encuesta. ¿Qué debemos hacer para planificar? Recuerda que una buena planificación implica que tengas claro los siguientes aspectos. ¿Cuáles son los aspectos de la encuesta? ¿Qué información espero recoger? Para eso, recordemos que es una información acerca de las problemáticas, necesidades o cambios producidos en el contexto de emergencia sanitaria. Otra pregunta es, en este caso, u otro aspecto es, ¿quiénes serán mis encuestadas o mis encuestados? Vecinas, vecinos, autoridades, comerciantes, artesanas o artesanos, entre otras personas de la localidad. Muy bien. ¿Qué preguntas plantearé? Sobre todo debo de plantear preguntas que me ayuden a conocer las problemáticas de las personas de la localidad y qué vienen haciendo para renovar sus negocios y salir adelante en este contexto de emergencia sanitaria. Recordemos en este caso la actividad pasada en matemática, cuando una familia se dedicaba a la venta de papas en su tienda, vendían hasta 7 sacos, pero ahora solamente venden 4 sacos. Recuerden también ese pequeño caso. Entonces, es una problemática también. Luego nos dice, ¿para qué me servirá la información que voy a recoger o que recogeré? La información que yo voy a recoger me va a ayudar a determinar si el problema es de interés de toda la localidad y si es importante solucionarlo. ¿Creen ustedes? Si existe un problema, ¿será importante solucionarlo o no será importante? Ya cada uno tiene una respuesta ahí. Así como a identificar cuáles son las barreras, obstáculos o frustraciones más comunes que se vienen afrontando. Recordemos que no siempre todo es fácil de solucionar ante una situación problemática que afecta a nuestra comunidad. Siempre vamos a encontrar algunas barreras, algunos obstáculos, algunas pequeñas frustraciones, pero que esto no nos haga desfallecer, sobre todo en nuestro intento de llegar a una buena solución ante una problemática ambiental o una problemática de salud. Entonces, para eso te invito a conocer la problemática, necesidades o cambios producidos en tu localidad en el contexto de la emergencia sanitaria. Vamos a partir de nuestra localidad. Revisa el recurso, cuáles son los principales problemas ambientales en el Perú. Recuerda que este texto ya se mandó. Ahí te vuelvo a enseñar el texto. Ahí está, entonces muy importante que vayas reconociendo, vas leyendo nuevamente porque ya lo hemos leído. Entonces ahí tenemos algunos datos informativos, donde encontrarás información sobre problemáticas que podrían corresponder a tu localidad. Voy a identificar, por ejemplo, vamos a leer la primera, que es la agricultura insostenible. ¿Se asemeja o no se asemeja a mi localidad? El deterioro generalizado de fuentes de agua dulce y cuencas hidrográficas, los cambios climáticos, la minería ilegal, la minería formal, la deforestación tal ilegal y mala gestión de bosques, el limitado manejo de desechos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, donde yo estoy viviendo, podemos utilizar este de acá, el limitado manejo de desechos o de residuos sólidos. Cada uno selecciona de acuerdo a su comunidad. Entonces, continuamos. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir nuestra propia encuesta. Una vez que hayas planificado tu encuesta, podrás empezar a elaborarla. Primero hay que planificar. Iniciando, redactando las preguntas. Eso es lo que debo hacer yo primero. Redactar mis preguntas. Para lo cual puedes ayudarte de la siguiente tabla. Si lo consideras necesario, puedes incorporar más aspectos e interrogantes. Veamos qué es lo que tiene la tabla. Nos dice, ¿a quiénes voy a encuestar? Entonces, esa respuesta ya la sabemos. A mis familiares, vecinas y vecinos de mi comunidad o integrantes de mi comunidad. ¿Qué pregunta puedes realizar?
Recuerda que esta pregunta debe estar orientada o debe estar relacionada a la problemática que has identificado en tu comunidad. Por ejemplo, en mi caso, yo identifiqué un problema de mi comunidad es el limitado manejo de desechos, es decir, de los residuos sólidos. Entonces, mi pregunta tiene que estar orientada a esta problemática. Por ejemplo, como estamos orientados ahí, yo puedo escribir en este caso como pregunta, ¿cómo ayudaría, ya, a mejorar la mala práctica? Porque es un problema. Si fuera buena práctica, entonces no sería un problema. La mala práctica de la clasificación de los residuos sólidos. Este es mi problema en relación a lo que yo estoy identificando en mi comunidad. Luego, a modo de ejemplo, tenemos acá algunas preguntas. Dice, ¿qué problemas ambientales hay en tu localidad? Vamos, estas preguntas deben ser sobre todo para los encuestados, ¿ya? Recuérdenlo muy bien. Por eso que se propone en este caso 4 alternativas, para que ellos seleccionen cuál es la que ellos consideran de gran importancia. ¿Qué necesidades económicas hay en tu localidad? Igual, ellos van a seleccionar. Y aquí vas a escribir una tercera pregunta. ¿Cuál es esa tercera pregunta que también debe estar orientada, en este caso, a lo que viene a ser el problema ambiental que hemos identificado? ¿Cuál es esa pregunta que podemos trabajar? Es ¿qué acción se debe de realizar para tener un correcto manejo de los residuos sólidos? Esa es mi pregunta. Y como toda pregunta, debo de colocar mis alternativas. Alternativa A, por ejemplo, dar a conocer sobre el uso adecuado de los tachos o recipientes para reciclar. Recordemos esa actividad. Recuerden la lectura. Encontramos tachos de color marrón, rojo, verde, etcétera. Entonces encontramos esto. Una segunda alternativa ante esta pregunta puede ser poner tachos en lugares estratégicos, donde mis vecinos o donde las vecinas y vecinos, ¿ya?, puedan arrojar sus desperdicios. Esa es una segunda alternativa. Una tercera alternativa también podemos colocar y puede ser concientizar a la población sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. Muy bien. Ustedes pueden colocar también otro tipo de pregunta, pero no se olviden que la pregunta tiene que estar orientada al problema que han identificado. Este es el problema que he identificado, entonces va a estar orientado a eso. Luego nos dice, ¿por qué es importante solucionar? ¿Por qué es importante solucionar ese problema? Acá nos dice, por ejemplo, el problema que usted indica o que nosotros hemos marcado o identificado, ¿cómo afecta a las vecinas y los vecinos de mi comunidad? ¿Cómo nos afecta? De manera principal, poniendo en riesgo la salud de las personas, ya que la acumulación de basura, ya, produce gases como el metano. Aparte de gases como el metano, también trae algunos animales. Luego dice, ¿por qué es importante solucionar ese problema? Porque la basura, ya, atrae animales como las ratas, moscas, entre otros. Si ustedes se recuerdan, a esto lo llamamos los vectores. Vean las actividades anteriores y vean quiénes eran los vectores.
¿Es un problema que debe interesar a toda la localidad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si es de interés local, en este caso podríamos decir, porque está poniendo en riesgo, porque pone en riesgo la salud de las personas y del medio ambiente. Muy bien. Otra pregunta nos dice, menciona las dificultades, obstáculos o frustraciones que usted afronta al solucionar los problemas o necesidades de la localidad. ¿Cuáles son esos problemas? Por ejemplo, son las personas, de manera principal, personas que no tienen el hábito o costumbre, ¿ya? O costumbre de seleccionar sus residuos sólidos. Esa es la gran importancia. Entonces, es muy importante nosotros también reconocer a ver qué personas son las que, vecinos que no están o que no saben cómo afrontar esta problemática que tenemos y darles a ellos algunas orientaciones para que todos tengamos ya idea o todos contribuyamos de manera colectiva a solucionar este inconveniente que tenemos o esta situación problemática. Muy bien, entonces tenemos también otra pregunta que nos dice, revisa la respuesta de la encuesta identificada e identifica las más comunes en cada pregunta. Por ejemplo, esta es mi encuesta. ¿A cuántas personas he aplicado mi encuesta? 6, 7, 8, 9, 10, según las personas que yo he aplicado, ¿ya? Este es de acuerdo al número que ustedes están aplicando. ¿Cuál es el problema o necesidad? Miren la pregunta. Más común entre las vecinas y los vecinos de la localidad. ¿Necesidad o problema? Veamos acá. Entonces, yo voy viendo problemas ambientales, necesidades ambientales, entonces yo identifico en este caso uno de ellos y lo voy a escribir acá. Recuerda que en este caso que tú puedes variar algunas preguntas y algunas soluciones. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en manejo de residuos sólidos, yo voy a poner acá el manejo de residuos sólidos. Porque recuerden, ese es el problema que yo he identificado en mi texto. Manejo de desechos o residuos sólidos. Entonces, mi encuesta está orientada bajo ese punto. ¿Cómo afecta el problema a tus vecinas y vecinos? Bueno, eso ya lo hemos desarrollado. Podemos contraer enfermedades causadas por la presencia de vectores. Entonces, eso, vectores, ¿cuáles son? Las ratas, las moscas, etcétera. ¿Es un problema que debe interesar a toda la localidad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ya hemos dicho, si es un problema de interés local, porque afecta a toda la comunidad. Recordemos en este caso, ¿cómo afecta? Pone en riesgo la salud de las personas, y sobre todo, y daña el medio ambiente. Entonces, eso podemos colocar. La otra pregunta dice, ¿por qué es importante solucionar este problema? ¿Por qué será importante? Porque tanto el cuidado de nuestra salud y del ambiente, depende de cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante solucionar este problema. ¿Cuáles son las dificultades, obstáculos o frustraciones más comunes? Ya lo hemos identificado quizás en la parte de arriba. Habíamos dicho que es la falta de campañas que ayuden a sensibilizar a las personas sobre esta problemática. Entonces, ahí tenemos o sobre este problema, ¿ya? Muy bien, entonces vamos identificando algunas respuestas. Luego tenemos, en este caso, me dice, solicita a un integrante de tu familia que lea tus respuestas y consúltale si se comprenden. Es decir, la respuesta que tú has dado acá arribita. ¿Se lee, se entiende o no se entiende en este caso? Y si te dice que hay algunos aspectos que mejorar, apunta acá el consejo que te ha dado tu estado familiar o la persona adulta. Luego vas a hacer lo siguiente. Nos dice, mucha atención. A partir de la encuesta que
te has acercado a reconocer problemas que seguramente te motivan a pensar en soluciones. Esto es tener empatía, lo que constituye un buen punto de partida para aportar y construir con tus ideas. A continuación, utiliza un esquema para identificar aquellas necesidades, preocupaciones o expectativas sobre las cuales te gustaría aportar con ideas para su mejora. Entonces tenemos este cuadro y nos dice acá, inicia comprendiendo las necesidades de tu localidad. ¿En qué situación deseas ayudar? Por ejemplo, yo en esta parte deseo ayudar, sobre todo informando, que es lo principal, informando a mis vecinas y vecinos sobre las consecuencias de arrojar nuestros desperdicios de forma irresponsable. Entonces, yo tengo que informarles a ellos sobre cuáles son las consecuencias de arrojar nuestros desperdicios de manera irresponsable. La segunda pregunta dice, ¿qué problemas o necesidades se presentan en esta situación? Problema, por ejemplo, tenemos algunos problemas. Problemas es que algunos vecinos necesitan información sobre cómo clasificar sus residuos sólidos. Muy bien, esa puede ser una posible solución. Ustedes pueden tener otras de acuerdo a lo que han identificado. ¿Cómo puedes contribuir a la solución? Muy fácil, compartiendo con nuestros vecinos lo aprendido sobre los residuos sólidos y sus consecuencias. Entonces podemos tener esto de acá. Recuerda que hayamos tenido una clase de los residuos sólidos, de los tachitos. Hemos hecho el experimento del efecto invernadero. De repente de ahí le podemos mostrar cómo consiste o cómo sale el efecto invernadero en casa. Ese invento ustedes lo pueden grabar, lo graban con su celular o le pueden tomar fotos. Recuerden que tienen algunos programitas. Lo graban y lo comparten por WhatsApp. Miren, vecinos, esto ocurre porque nosotros no botamos la basura o arrojamos la basura de manera irresponsable, no seleccionamos nuestros desperdicios. Entonces, ese video que ustedes ya tienen de su experimento en personal social, recuérdenlo muy bien, nos va a ayudar también a modo de concientizar a nuestros vecinos. Luego, ¿cuáles son las barreras o obstáculos para abordar soluciones? Falta de compromiso, es lo principal, falta de compromiso por parte de algunas personas para poner en práctica, ¿ya? En práctica la clasificación de los residuos. La clasificación de los residuos sólidos. Entonces, ahí tenemos esta parte de acá. Y luego ya tenemos la autoevaluación. Entonces, queridos estudiantes, muy importante ir recordando todas las actividades que hemos trabajado durante el año, que nos están ayudando en estos momentos a darle solución y sobre todo respuesta a nuestras actividades que se nos están presentando. Me despido de ustedes y nos encontramos en el siguiente video. Muy buenas tardes.